Ante todo, gracias por la invitación que me han formulado. Y bueno, vamos a empezar con nuestra charla. Bien, como decía Gerardo, el tema que voy a tratar es los convenios de diversidad biológica en aguas más allá de las jurisdicciones nacionales. Tal como lo decía Ana Lucía al principio, una de las cosas características de este tipo de convenios está en que la gran mayoría son de tipo voluntario, o casi todos son de tipo voluntario. Los países hacen compromisos, pero de ahí a su cumplimiento, digamos que hay un buen trecho. Actualmente se viene discutiendo una nueva forma que es el establecimiento de mecanismos que sean jurídicamente vinculantes para los países firmantes dentro de lo que tiene que ver con el acceso a recursos genéticos en aguas que están mucho más allá de las nacionales, es decir, en aguas internacionales. Para poder entender un poco cómo funciona todo este entramado, vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a remontar al final de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, en medio de una Europa devastada, los Estados Unidos se erigieron como uno de las grandes potencias a nivel mundial y por lo tanto comenzaron a imponer una serie de consideraciones sobre los recursos que estaban no solamente en sus aguas litorales, sino también más allá de ellas. Es por eso que en medio de esta cronología tenemos que en el año de 1945, el señor Harry Truman, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, hizo una proclama que se conoce normalmente como la proclama Truman. Básicamente, los Estados Unidos se abrogaron el derecho a poder hacer uso de los recursos que estaban no solamente en sus aguas, sino un poquito más allá. Y en este momento no había una de dónde llegaban perdón, esos derechos de los países ribereños. Años 45 y 50, generó un interesante. A raíz de la proclamación de Truman del 45, los demás países latinoamericanos comenzaron a hacer declaraciones unilaterales de carácter similar a lo largo y ancho de buena parte de América Latina. Y eso generó una serie de conflictos internos que dieron como resultado unos acuerdos regionales para tratar de evitar ese tipo de conflictos que se dieron más o menos entre el año 52 y 1982. Y coincidió precisamente con el inicio de los diálogos para comenzar con lo que posteriormente sería la Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, que comenzó en los años 50, a finales de los años 50, pero que finalmente solamente estar en vigencia en 1994, cuando Guyana fue el 60º país que ratificó el convenio. A fecha de hoy, 106 países hacen parte de este convenio de carácter internacional. Sin embargo, en el caso de Colombia, nosotros no formamos parte de la convención. Digamos que en el año 82 la convención quedó lista, pero solamente entró, como les decía, en el año de 1994. Y a partir de ese momento comenzaron a fraguarse la necesidad de encontrar unos mecanismos a través de los cuales se hicieran efectivos estos acuerdos de carácter internacional. Más exactamente, en la Convención de Johannesburgo del 2002, si no estoy mal, fue cuando se estableció la necesidad de crear este tipo de convenios internacionales. Son muchos los instrumentos que existen en la actualidad creados, es profeso para la conservación o enfocados a la conservación de la biodiversidad marina en términos generales. Tenemos el caso de Marpol, la misma Convención de las Naciones Unidas, tenemos el Convenio Antártico, todo lo que tiene que ver con cambio climático, los protocolos de bioseguridad de Cartagena, la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el Protocolo de Nagoya para acceso a recursos genéticos y el Convenio de Biodiversidad. Esto solamente por mencionar algunos de los muchos que hay.
y también una serie de actores a los que ya hacía referencia Ana, que son los grupos regionales, pero también los observadores internacionales en materia de negociación de este tipo de acuerdos. Como les decía, Colombia finalmente no formó parte de la convención, pero a lo largo de su proceso de discusión sí que participó activamente, y fruto de ello es que Colombia aprobó los convenios que se suscribieron entre los años 50 y los años 70, y fueron el que tenía que ver con la plataforma continental del año 61 y el de la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en Alta Mar. Perdón. Vale. Los procesos de adhesión a este tipo de convenios llevan dos partes. Una cosa es la firma y otra cosa es la ratificación del convenio en sí. Y la ratificación del convenio se opera una vez que los parlamentos o los congresos de los países dan su visto bueno y lo elevan a una ley. En el caso de Colombia, estos dos convenios fueron la Ley 9 y la Ley 119 del 61 respectivamente. En ese devenir histórico, nosotros tenemos que en Colombia hemos implementado una serie de políticas enfocados específicamente a la parte del derecho, de la parte marina. Un primer intento de esas políticas se dio en el año de 1996. Sin embargo, esta no tuvo o no logró concretarse formalmente porque el Consejo Nacional Ambiental especificó que debería ser un poco más amplia. Efectivamente se hicieron los cambios del caso y finalmente fue aprobada en el año 2000, que fue la Política Nacional Ambiental del Desarrollo de los Espacios Oceánicos y de las Zonas Costeras e Insulares, que se conoce normalmente como la PENAOCI. Posteriormente, en el año 2007, se expidió un nuevo convenio, que fue una nueva política, perdón, que fue la Política Nacional de los Océanos y de los Espacios Costeros, y finalmente, en el año 2010, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos. Esta última, si bien no es enfocada directamente a la parte marina, se sobreentiende que al ser de biodiversidad lo integra también. Y finalmente hubo una última modificación en el caso de la PNUEC, que fue la inclusión de los factores culturales, históricos y de tradición dentro de la política. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en el día de hoy del Día Internacional de los Océanos, porque se comienza a integrar las poblaciones como un elemento o como un actor muy importante dentro de la gestión de las políticas. Finalmente, este mismo año, en el mes de febrero, se aprobó la política que se llama Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030. Es un documento COMPEX, es el número 3990, que hace referencia a la posibilidad o la estrategia que tiene Colombia de convertirse en una potencia media oceánica, teniendo en consideración la posibilidad de ejercer soberanía sobre un amplio porcentaje del territorio colombiano, que equivale prácticamente o casi al 50%, no tenía ningún sentido que Colombia no hubiese establecido una política ya un poco más amplia, más ambiciosa y sobre todo con una visión mucho más integral y genérica sobre cómo abordar todos estos problemas de la parte marina. Sí, y esto se enmarca perfectamente con lo que ya hablaba Ana Lucía del objetivo 14 de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, todo está perfectamente coordinado. En el mientras tanto, se implementaron una serie de políticas adicionales, por ejemplo, las que tienen que ver con áreas marinas protegidas, acogiéndose a los compromisos internacionales que fueron derivando de los tratados, por ejemplo, en el caso de las metas de Aichi, que especificaba que en el caso de las zonas marinas y costeras, este debía incrementarse para el año 2020 en por lo menos un 10%. A fecha actual, Colombia cuenta con 13.8% de sus zonas marinas y costeras ya constituidas como zonas o áreas protegidas de biodiversidad en aguas colombianas. Entonces, fíjense ustedes, con todo este tipo de cosas, nosotros podemos ver en esta gráfica cómo ha sido ese proceso evolutivo
de la conformación de las áreas protegidas como uno de los mecanismos a través de los cuales se logran la protección de esos recursos que se forman parte no solamente de las aguas colombianas, sino que pueden estar un poco más allá también. Y vemos en esta gráfica, por ejemplo, que a partir de 1990 el incremento ha sido verdaderamente interesante y exponencial. Bien, en ese sentido, entonces, caemos en lo que tiene que ver con los mecanismos jurídicamente vinculantes. Fíjense ustedes, Colombia viene participando activamente en esta negociación porque de las estrategias que ha utilizado Naciones Unidas con respecto a esto es que la gran mayoría de los países o todos los países puedan participar activamente, formen o no parte de la convención. Y ha establecido un paquete negociador a partir del año 2011 en 4 aspectos específicos, que son unas herramientas de gestión basadas en áreas geográficas, que era de lo que estábamos hablando anteriormente en la parte de áreas marinas protegidas, todo lo que tiene que ver con acceso a recursos genéticos, un tercer punto que tiene que ver con la creación y transferencia de tecnologías o capacidades por parte de los países, y la implementación de la figura del estudio de impacto ambiental como uno de los mecanismos de gestión. ¿Cuál es la idea? La idea es que este tipo o este paquete negociador sea la base fundamental a través de los cuales los países se obliguen directamente a cumplir con esas metas una vez que se logre la firma del convenio. Este convenio se encuentra actualmente en discusión en el caso del bloque de América Latina y específicamente la Comisión Permanente del Pacífico Sur ya viene trabajando desde hace mucho tiempo en el paquete negociador y sobre todo sentando una posición. ¿Cuál es esa posición? Pues básicamente la de que todos los recursos genéticos que se encuentran más allá de las aguas nacionales sean tratados como patrimonio común de la humanidad y que por lo tanto todos los países puedan tener acceso a los mismos, ya que actualmente a través de las patentes, algunos países, normalmente los más desarrollados, por supuesto, son los que se están haciendo con las patentes para la explotación de dichos recursos. Pues lo que se busca realmente es que a través de esta convención se sienten unas bases claras sobre quién puede, cómo puede y cuál va a ser el régimen de repartición de ese tipo de recursos a nivel internacional. Yo, a manera de conclusión, he redactado algunas aquí. Por ejemplo, llegamos a que los océanos son sistemas globales interconectados y que por lo tanto hay que buscar un mecanismo a través del cual concretemos una visión de carácter integral y que sea acorde con esa misma naturaleza del océano. Las iniciativas que son de carácter regional, como las que contaba la Comisión Permanente del Pacífico Sur, son un punto importante para el fortalecimiento de los programas de gobernanza oceánica, pero tenemos que estas son unas capacidades muy limitadas y que se necesita tener una visión diferente para hacer frente a un reto de una dimensión mucho mayor, ¿no? De todos modos, es necesario continuar con el fortalecimiento de las alianzas regionales, pero con miras a las globales. Y sobre todo, se hace necesaria la creación de mecanismos de integración entre actores, ciudadanías, el sector productivo y sobre todo la academia para fortalecer estos mecanismos. Se hace necesario absolutamente un tratado internacional de carácter global donde se tengan en cuenta todas estas iniciativas sobre gobernanza regionales, principios y objetivos. Y sobre todo que logren ser eficientes, pero sobre todo basados en la cooperación. Perdón. Ese acuerdo debe estar bajo la convención o debe estar amparado bajo la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, teniendo en cuenta que es básicamente la constitución de los océanos. Tenemos algunos problemas por resolver y no son pocos, sobre todo lo que tiene que ver con el panorama legal y regulatorio. Es bastante complicado y hay unas brechas que son muy significativas en cuanto a los intereses de cada uno de los países, sobre todo los países desarrollados y su potencial o su prepotencia sobre los que son menos desarrollados, como en el caso de Colombia,
y de la mayoría de los países que están en Sudamérica, en África y en Asia. Eh, hay una parte importante que son la identificación de los sectores claves que gestionan este tipo de actividad y que puedan tener un impacto superpuesto sobre otras entidades o mecanismos que ya vienen siendo implementados. Y por último, hacer referencia a que este tipo de acuerdos son absolutamente necesarios para poder buscar los mecanismos a través de los cuales los países van a ejercer su potestad sobre estas aguas internacionales. Se preveía que la reunión se realizaría ya la parte final en ahora en el mes de junio-julio en Naciones Unidas, pero con todo esto de la pandemia y del aislamiento social, pues no se sabe exactamente cuál es el devenir ni cómo va a ser el proceso de negociación de tipo presencial. Esperemos que este periodo pase lo más pronto posible y que por supuesto con las negociaciones porque son una parte importante para la correcta gobernanza de nuestros océanos. Gracias.